Buenas, Prehistoria trajo cambios importantes en el Trello, con una nueva criatura, con mecánicas muy diferentes a las que ya conocíamos y además ya tenemos el primer concepto oficial del nuevo dinosaurio, un herbívoro que promete traer un estilo de juego completamente distinto a lo que conocemos actualmente, entre varias cosas más. Novedades muy interesantes que mejoran bastante el juego, y que cambian por completo la forma en la que jugamos. Por eso mismo, hoy hablaremos sobre la llegada del Stegosaurus, un mini tanque herbívoro semiacuático. Vamos a analizar sus habilidades, su jugabilidad, su diseño, y teorías sobre cómo podría funcionar en combate y en el ecosistema de Prehistoria. Quédate hasta el final, comenta ideas para futuros vídeos, y tendrás un saludo garantizado. Para empezar iremos en orden recorriendo todos los temas. Avances mostrados. Para iniciar nos guiaremos con la información oficial del Trello, revisaremos mecánicas, diseños, imágenes y más. Toda la información es oficial, aunque puede sufrir algunos cambios. Mientras tanto revisaremos con lo que ya tenemos. Stegosaurus. Uno de los cambios más grandes del Trello reciente es que Stegosaurus subió a prioridad 1. Eso significa que está entre las criaturas más cercanas a salir. Su diseño está definido. Y su jugabilidad está prácticamente establecida. Este cambio suele ocurrir solo cuando un dinosaurio está en fase de producción avanzada. Y lo confirma algo más. Ya tenemos su primer concepto oficial. En el Trello se puede ver una imagen más clara de cómo será, con un cuerpo compacto. Fisonomía baja. Cola corta con un arma puntiaguda. Inspirado claramente en el Stegosaurus real. Será un mini tanque costero. Esto ya nos indica que no será solo un herbívoro más. Será un especialista, un rol que no existe actualmente en los T1 y 2. Descripción oficial. El Trello lo describe con una frase. Carpincho herbívoro sí, literalmente un capibara con armadura prehistórica. Sus características generales son: herbívoro semiacuático. Nivel 1 o 2. Vive en biomas costeros. Lento para su tamaño. Excelente nadador. Puede agazaparse para defenderse. Y tiene una cola con púas. Esto lo convierte en un híbrido entre un simo, un pequeño tanque y un animal oportunista de costa. No es extremadamente fuerte ni rápido. Pero sí es molesto, resistente y difícil de capturar. Talento buceo. Uno de sus talentos clave es el buceo. Nadará bastante bien y podrá usar el agua para cruzar fácilmente entre islas o escapar de amenazas terrestres. Esto abre muchas teorías interesantes sobre su gameplay. Podría tener animación especial de buceo. No solo nadar en superficie. El nombre implica que podría sumergirse un momento. Eso podría reducir su hitbox. Permitirle desaparecer brevemente. Confundir depredadores. Y permitir emboscadas defensivas. Podrá escapar de T3 casi siempre. La mayoría de T3 no nadan bien. Un Stegosaurus que toca el agua será igual a escapar de cualquier cazador. Talento defensa. El Trello lo dice. Puede activar una habilidad defensiva estacionaria que reduce drásticamente el daño recibido, o sea, un escudo. Y no cualquier escudo. Es fijo, no puede moverse mientras lo usa. Reduce mucho el daño. Lo vuelve muy tanque para su tamaño. Está pensado para aguantar ataques T2 e incluso T3. Podría activar postura de tortuga, una animación donde se agacha totalmente. Cola atrás, cuerpo bajo, escudo natural. Podría bloquear ciertos ataques directos. Tal vez ataques frontales sean reducidos al 80% o 90%. Será la mayor defensa de un T1 o T2 en todo el juego. Esto podría cambiar el meta defensivo. El simo se escapa acabando. Mientras que el Stegosaurus tanquea y contraataca. Cada uno domina un estilo distinto. Ataques de cola. Tiene una cola con púas, pequeña pero dura. No inflige un daño muy alto para criaturas grandes, pero combinado con su resistencia, puede ser muy peligroso en combates largos. El Stegosaurus gana por desgaste. Teorías sobre su ataque con cola serían: ataques rápidos y repetitivos. Mucho DPS si no te alejas. Golpe con retroceso. Especialmente útil para alejarte agresivos. Daño adicional si estás cerca del agua. Tal vez el golpe gane fuerza en zonas húmedas. Para reforzar su estilo costero. El rol de Stegosaurus. Este dino se vuelve importante porque cubre un hueco que no existía. Será un herbívoro pequeño que no es rápido. No es evasivo. No huye fácilmente. Pero tampoco es agresivo. Es un dino que se defiende a sí mismo. Esto lo coloca como la mejor defensa para jugadores nuevos. Ideal para explorar costas.
Perfecto para complementar grupo con herbívoros grandes. Un controlador de pequeños depredadores. Un muro natural contra T2 oportunistas. Mecánicas futuras conectadas a Stegouros. El bioma costero podría recibir mejoras. Con más zonas de agua poco profundas. Más plantas para T1 herbívoros. Puntos de emboscada para depredadores acuáticos. Podría llegar otro herbívoro costero, quizás un futuro Protoceratops costero. O un pequeño Simosuchus. Las interacciones con carnívoros. El Stegouros será la pesadilla de T1 depredadores. T2 oportunistas. Y T3 débiles en agua. Pero será presa fácil de grupos grandes de T3. Cualquier T4. Depredadores acuáticos. En resumen, estas son las novedades principales. Stegouros subió a prioridad 1, lo que lo acerca a su lanzamiento. Ya tiene un concepto oficial de diseño. Será un herbívoro costero semiacuático. Tendrá buceo, una gran habilidad defensiva, y cola con púas. Su jugabilidad mezcla tanque, movilidad costera y resistencia. Podría cambiar completamente el meta de los herbívoros pequeños. En mi opinión, lo más importante es su mecánica de defensa estacionaria, porque lo convierte en el primer T1 o T2 capaz de tanquear a depredadores de manera estratégica y abrir un nuevo estilo de juego defensivo para principiantes y exploradores solitarios. Ahora quisiera saber, ¿crees que Stegouros será demasiado tanque para su nivel? ¿O crees que por fin tendremos un T1 realmente defensivo? Déjamelo en los comentarios. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.